Mucha gente recomienda escuchar canciones en inglés o ver películas sin subtítulos. De hecho, dicen que de esta forma entrenarás tu oído y te será mucho más fácil aprender inglés. El problema es que el oído no se puede entrenar. Sí, ya sé que esto suena muy raro. Nos han dicho tantas veces que debemos entrenar el oído para poder hablar inglés, que cada vez que yo menciono que el oído no se puede entrenar, la gente se me queda viendo raro. Pero fíjate, el oído no se puede entrenar porque no es un músculo, no es como el bíceps. El bíceps, si tú vas al gimnasio diariamente y haces ejercicio, pues va a tender a crecer y se va a desarrollar. Esto es porque el bíceps, al ser un músculo, sí se puede entrenar. Pero con el oído no pasa lo mismo. Si el oído se pudiera entrenar, cuando una persona comienza a perder el oído, lo primero que el doctor le diría es: haz estos ejercicios para que mejores un poco tu oído. Pero no hay nada de eso. Una vez que una persona comienza a perder el oído, lo que el doctor hace es darle un aparatito y listo, no hay nada más que hacer. Entonces, si el oído no se puede entrenar, ¿qué puedo hacer para mejorar mi comprensión auditiva cuando una persona me habla en inglés? Bueno, te voy a explicar primero cómo es que funciona tu oído y de esta manera te va a ser mucho más fácil hacer ejercicios que realmente te ayuden a mejorar la percepción auditiva. Bien, trataré de explicarles cómo es que funciona el oído de una manera muy sencilla. Como podrán ver, aquí tengo una fotografía, un teléfono celular y algunas cosas por acá. Supongamos que yo le quiero pasar esta fotografía a este celular y la quiero tener aquí dentro. Muy bien, pues tengo varias opciones para hacer esto. Una opción es usar un cable USB y a través de ese cable USB poder pasarle la imagen a mi teléfono. Después de eso también tengo la opción de usar el Bluetooth y que alguien me comparta esta imagen. La otra opción que tengo es descargarla directamente de internet y de esa manera ya la tendría dentro de mi teléfono celular. Y la última, bueno, pues tal vez utilizar la cámara, ¿no? Directamente tomar la foto y ya estaría grabada en mi teléfono. Pero la pregunta es aquí: ¿qué pasaría si yo uso cualquiera de estos medios para pasarle esta fotografía, pero mi teléfono no tiene una app que lea imágenes? Entonces, en ese caso, ninguno de estos dispositivos me va a servir, porque estos dispositivos podrán pasarle la información al teléfono, pero el teléfono no va a poder reconocer la imagen, ya que no tiene una app instalada que le ayude a identificar esta imagen, ¿correcto? Pues algo muy similar ocurre con nuestro cerebro. Cuando yo le quiero pasar información a mi cerebro, puedo usar distintos medios. Supongamos que quiero meterle a mi cerebro la palabra skunk y se la puedo pasar al cerebro mediante el oído, la vista, como en este caso, o a través del tacto. También el cerebro puede recibir información, etcétera. Pero si yo le paso la palabra skunk a través del oído, así se la repita 10 veces o 100 veces o 1000 veces, no va a importar. De nada me va a servir si yo no tengo una app que pueda procesar esta información. Así que el cerebro solamente va a escuchar un sonido sin sentido. Esto es porque el cerebro funciona muy similar a como lo hace tu celular. Tu cerebro cuenta con varios medios a través de los cuales le puedes pasar información. Estos medios son el oído, el tacto, la vista y algunos más. Pero si tu cerebro no tiene una app que le permita identificar la información que le estás enviando, no importa qué medio utilices, el cerebro no podrá captar nada. Quien capta y procesa la información no es el oído. El oído solamente funciona como un medio para pasar información. Pero si el cerebro no tiene manera de reconocerla, lo único que distingue es un ruido y lo va a rechazar, ya que no tiene con qué identificarlo. Como te puedes dar cuenta, no es al oído al que tenemos que entrenar. Al que realmente debemos de entrenar es a nuestro cerebro. Si tú entrenas a tu cerebro, el cerebro va a poder entender toda la información que el oído le transmita. El cerebro necesita ser entrenado, es decir, necesitamos instalar una aplicación en el cerebro para que éste pueda reconocer los sonidos que el oído le transmite. Mientras el cerebro no pueda captar los sonidos que el oído le transmite, pues solamente estará escuchando ruidos. Cuando tenemos una palabra que el cerebro no logra comprender, pues solamente escucha ruidos. Por eso es muy importante que le digamos al cerebro exactamente qué significa una palabra. Por ejemplo, la palabra skunk significa zorrillo. A partir de este momento, el cerebro creará un registro de esta palabra y no importa qué medio utilicemos para pasársela, ya sea un medio visual o un medio auditivo, el cerebro la podrá identificar porque ya la reconoce perfectamente bien. ¿Te das cuenta?
Cuando tratamos de ver películas sin subtítulos, lo único que le estamos pasando a nuestro cerebro es ruido y él no hay manera de que pueda entender absolutamente nada de lo que está pasando. En algunos casos hay algunas palabras que nosotros, por el contacto que tenemos con el idioma, ya conocemos y entonces es fácil ir captando una que otra cosa, pero realmente lo que nos ayuda a comprender dentro de una película algo de lo que están diciendo no son las palabras en sí, es el contexto que se está utilizando, ¿sí? Entonces realmente lo que está utilizando el cerebro es un sistema de asociación, no está utilizando realmente al oído para poder entender ahí, se agarra de las palabras que sí conoce y les va formando una historia de acuerdo a lo que va viendo de manera visual. Ahora, esto cambia muchísimo y te vas a dar cuenta cómo no se aprende de oído si cambias de idioma. Por ejemplo, si tú ves una película coreana, como no tenemos tanto contacto con el coreano y no conocemos casi ninguna palabra del coreano, lo más seguro es que a los 10 minutos tú ya estés harto y no hayas entendido absolutamente nada de lo que ocurría en la película. Así que olvídate de esas estrategias que realmente no tienen ningún sentido y no te van a servir de mucho. De hecho, hay estudios científicos que comprueban que el ser humano es un oyente universal solamente en los primeros 2 años de su vida. Después de este tiempo solamente podemos comprender los sonidos que ya conocemos y a partir de ahí el aprendizaje de nuevos sonidos se basa de varias cosas, no solamente del oído, sino del razonamiento y de la asociación. Entonces, si no puedo entrenar el oído, ¿qué debería yo de hacer para poder entender mejor cuando una persona me habla inglés? ¿Puedo hacer algo en realidad? Pues sí, hay muchas cosas que puedes hacer. Te tengo estos 5 tips que definitivamente si los llevas a cabo te van a ayudar a escuchar mucho mejor cada vez que una persona te habla inglés. Tip número 1, aprende todas las palabras que puedas. Esto así es, no queda de otra. Plantéate metas, ve tratando de aprender las palabras que tú quieras, puede ser una palabra al día, 2, 3 o 5, las que tú consideres correcto. Pero mientras más palabras vayas acumulando día con día, a la larga estas palabras van a ser muchas y cada vez que tú estés escuchando una película, estas palabras van a significar algo para tu cerebro porque ya las identifica. Tip número 2, trata de entender aquellas palabras que sí sepas. Al principio te será muy difícil entender toda la película, pero si te centras solamente en las palabras que tú ya conoces, verás que vas a ir identificando una por una y cada vez conforme vayas sumando más palabras, podrás entender cada vez más sobre la película. Un muy buen ejercicio de esto es extraer frases cortas de la película, no enfocarte en todo el diálogo, sino en frases cortas. Para esto te recomiendo el canal de YouTube VoScreen. Este canal lo que hace es extraer pequeñas frases de películas y entonces tú puedes enfocarte solamente en esas frases y como van por tema te va a ser mucho más fácil entenderlo. Si dominas un tema seguramente podrás dominar esa frase en particular. Ahora el consejo que yo te doy es que cuando veas los videos de VoScreen, que por cierto te dejaré el enlace por aquí para que puedas entrar a él, te recomiendo que vayas viendo las frases y las palabras que no te sepas, búscalas en un diccionario. De esta manera también te ayudará a cumplir con el tip número 1, que es el de incrementar vocabulario y aprender más palabras. Tip número 3, y este tip te va a sonar muy raro: no escuches con los oídos. Eso es lo peor que puedes hacer. Trata de escuchar con lo que sabes. Una palabra no solamente es una palabra. Cuando tú aprendas una palabra, trata de aprender cómo se pronuncia, aprende cómo se escribe, aprende para qué sirve, aprende qué diferentes significados tiene y aprende en qué posición de una idea se utiliza. Esto te ayudará muchísimo porque cuando tú escuches una palabra, o en este caso un sonido, podrás darle un significado dependiendo de la posición y de la forma en la que se está utilizando dentro de una idea. Esto realmente es lo que le da valor a las palabras. Las palabras no significan nada hasta que están en una posición determinada en la idea. Así es de que aprende a no solamente escuchar con los oídos, aprende a escuchar con lo que sabes de las palabras. Tip número 4, concéntrate. Yo sé que cuando tú hablas español puedes estar con la televisión prendida, el radio y platicar con 2 o 3 amigos al mismo tiempo, porque es tu primer lengua, llevas años entrenándote cómo usar esta lengua. Pero cuando quieres hablar inglés, vas a necesitar de toda tu concentración en la persona con la que estás hablando. Necesitas poner atención a todo, a sus movimientos, a su forma de mover la boca, y tienes que estar muy concentrado a la hora de estar escuchando. ¿Sí? La gente cuando me dice, es que tú hablas inglés, tú vas al cine y no ves subtítulos.
Cuando yo voy al cine, a veces no veo subtítulos, pero hay películas que son muy complejas y necesito ver un poco de subtítulos para entender. Además, si yo voy al cine y no quiero leer los subtítulos, tengo que aplicar doble o triple concentración de lo que haría cuando veo una película en español o cuando voy leyendo subtítulos. Entonces, en ese momento, hasta el masticar de las palomitas me incomoda. Tengo que estar muy enfocado tratando de escuchar y relacionando todo lo que voy viendo dentro de la película. Así es de que esto es muy importante. Concentración. Tip número 5. Que no te dé miedo pedirle a la persona que tienes enfrente que te repita lo que dijo. Tampoco te debe de dar miedo pedirle que hable más despacio. ¿Sí? Esto es sumamente importante y todos los que hablamos inglés como segunda lengua necesitamos recurrir a esto. Yo sé que nos bombardean con esta publicidad de que vas a ser bilingüe. Lo cierto es que vas a ser un mexicano que ocupa inglés. Y cuando eso sea, el inglés va a ser tu segunda lengua, no va a ser la más fuerte. Pero te tienes que poder dar a entender de todas formas y también tienes que entender lo que te dicen, pero no la vas a dominar como un nativo. Esos son trucos publicitarios. Siempre vas a ser un mexicano que está haciendo su mejor esfuerzo por hablar y por entender inglés, y siempre que estés utilizando inglés vas a estar en condiciones de estrés. Así es de que no te sientas mal. Si le pides a alguien que repita lo que te dijo y se molesta por eso, ve con alguien más. No tienes por qué aguantar esa situación y es parte de lo que todos pasamos cuando aprendemos una segunda lengua. Muy bien, espero que estos tips te sirvan muchísimo. Ponlos en práctica cuanto antes. Recuerda que esto de hablar inglés es un proceso, no se consigue de la noche a la mañana, pero se va consiguiendo de a poco. El inglés no es una meta que podamos ver hacia adelante, es una meta que se ve después de haber dado muchos pasitos cuando volteamos hacia atrás y nos damos cuenta de que ya no estamos en el mismo lugar. Así es de que no te desanimes. Muy bien, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Tenemos videos semanales y si lo que quieres son buenos tips para aprender inglés, estás en el lugar indicado. Nos vemos pronto. Hasta luego.